Vamos a dar inicio a esta actividad. En primer lugar, agradecerles la presencia de todos ustedes y también, por supuesto, la presencia de Bernard Cotier. Como dueño de casa, digamos, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, me es muy grato poder haber contribuido a que nos encontremos, a poner a disposición la universidad pública para este tipo de debates que me parecen muy necesarios. Y bueno, sobre todo agradecer a Cristian Basualdo del Movimiento Antinuclear de la República Argentina por haber hecho contacto, habernos reconocido como compañeros que estamos trabajando en defensa de la vida humana, de la vida no humana, y bueno, pensando alternativas, no solamente resistiendo, sino también intentando pensar alternativas. Así que bueno, agradecer a la cooperativa Telar de ingenieros, que desde hace muchos años nos vienen acompañando con sus pensamientos, con sus estudios y mostrándonos que hay propuestas para las situaciones en las que estamos. También a los compañeros de la Asamblea Córdoba Ciudad Despierta, que han tenido la iniciativa en Córdoba de luchar contra la megaminería a razón, entre otras cosas, de la mala experiencia que tenemos con la mina de uranio de los gigantes. Así que bueno, estamos entre compañeros, bienvenidos a los compañeros de PEC, que sé que están acompañándonos, y a los que no conozco también. Muy buenas tardes a todos. Me perdonarán si a veces mi castellano está fallando un poco, pero con el apoyo de mi esposa Colibrí ya vamos a tratar de hacerlo bien. Yo les agradezco poder encontrarles a ustedes todos, todas, porque para nosotros ahí en Europa y en Francia particularmente es muy importante saber lo que vive otra persona en el mismo planeta y saber que encontramos los mismos problemas y que tal vez también podamos desarrollar alternativas sensatas, porque siempre se construye mejor cuando se lo hace de manera colectiva, ¿no es cierto? Entonces, por eso, a mí también es un honor poder estar con ustedes, y agradezco a Cecilia y por supuesto a Cristian la invitación también. Estamos en Argentina por 2 semanas, vamos a ir después, pueden verse mañana a Rosario, y también en Viedma y Trelew. También encontraremos compañeros de Zárate y de Buenos Aires. Bueno, ya, eso es todo, pero creo que volveremos, supongo. Bueno, ya. Solamente yo quiero responder una partecita de la problemática que me planteó Cristian, también Cecilia, hacia una democracia energética y políticas para salir de esa energía nuclear que está ensuciando todo el planeta. Quisiera decir que pertenezco a la red Sortir du Nucléaire, salir de lo nuclear en Francia. Soy uno de los administradores. Me encargo de las relaciones internacionales un poco, sobre todo con los amigos españoles, y que están preparando ahora el próximo Foro Social Mundial Antinuclear en Madrid. Quizás al final volveremos a hablar de ese tema. Y también en esa red tengo la responsabilidad de la publicación de una pequeña revista que sacamos cada 3 meses, y voy a dejar algunas acá, que estén en francés. Yo les puedo decir que hace 1 año y medio escribí un artículo sobre lo que pasa en Argentina. De repente es un artículo imperfecto, pero para hacer conocer también Francia, su realidad de ustedes. Y también últimamente
sabiendo lo del Mará, también hice otro artículo para valorizar también su esfuerzo, ¿no? Que siempre somos más fuertes cuando nos reunimos, a pesar de las distancias. Yo creo que siempre sale algo mejor cuando estemos juntos. Esta revista está aquí. Voy a, de repente, si quiere dar un vistazo mientras estoy hablando, pueden mirar aquí. Ya. Solamente no he preparado algunas diapositivas nomás. Si quieren preguntarme cosas cuando estoy hablando, no hay problema. Mejor de repente, ¿no?, que haya intercambio así directo. Son 13 diapositivas que quedan. O sea, creo que tenemos tiempo de conversar, ¿ya? No tengo la pretensión de decir todo, menos saber todo, solamente contarles de mi experiencia en ese campo. Le diría que para mí ha empezado cuando regresé de trabajar en Perú, hace 30 años atrás, y cuando en mi pueblo, donde había nacido, surgió un proyecto para almacenar residuos radioactivos. Almacenamiento geológico, y ahí eso nos cayó encima, ¿no? Y la agencia nacional encargada de ese proyecto distribuía folletos bonitos en los pueblitos ahí, escondiendo muchas cosas, ¿no?, como lo pueden suponer. Y yo, quien soy físico de profesión, ingeniero de electricidad, entonces no podía dejar eso así, ¿no? Que la gente ni siquiera sabía nada de la radioactividad, que se le iba a imponer ese proyecto. Entonces, bueno, la sangre me subió, y ya con un amigo veterinario hicimos una rueda en todos los pueblitos para explicar de qué se trataba, de cuál era ese proyecto. Y eso fue en los años 87, 88, por ahí. Entonces, pues 30 años, y al final ganamos la lucha. O sea, el gobierno paró el proyecto, a pesar de haber mandado los policías, bueno, las Fuerzas Armadas, pero al final se fueron, ¿no? El problema ha sido una victoria, pero el mismo proyecto ya está surgiendo ahora en Francia. De ese voy a hablar un poco más después. Algunos datos nomás muy rápido, no sé si se ve el verde, no ha sido buena opción para escribir. Algunos datos previos cuando se habla de energía, ¿no?, en general. Para mí siempre hay que tomar en cuenta las necesidades reales, de qué es lo que necesitamos en cuanto a energía. Estábamos hablando con el compañero de eso, ¿ya? Muy importante, porque muchas veces las compañías nos dicen, bueno, al menos en Francia eso fue durante años, se ha dicho a la gente: nosotros vamos a producir energía, no se preocupen de nada, le vamos a producir energía, solamente tendrán que comprar. Entonces, y la gente se ha olvidado, ¿no?, cuando aprieta un botón para la luz, ni se imagina lo que hay detrás, ¿no? Responder a muchos usos, eso es un aspecto muy importante de la energía eléctrica, que hay que reconocer, ¿no?, que es una forma de energía que es muy útil, ¿no?, para muchas cosas, ¿no? La luz, pero también alimentar nuestros aparatitos o aparatatos, no sé, también, y también poder comunicar entre nosotros, ¿no? Eso es algo importante. O sea que, de todo modo, vamos a necesitar en algún momento
generadores de energía eléctrica, porque otra característica es que muchas veces hay que producirla al mismo tiempo que se consume, ¿no? Salvo ahora surgen alternativas de almacenamiento, pero muchas veces se produce al mismo tiempo que se consume. Y también es otra cosa importante en nuestras sociedades, es tener una gestión colectiva. O sea, puede ser que haya gente que en su cuartito vaya fabricando energía eléctrica, pero mayormente hay redes, ¿no? Y esas redes tenemos que organizarla de manera colectiva. Digo esto porque después, cuando hablaremos de las alternativas, esos puntos tendremos que tomarlos en cuenta. Por supuesto, hay que luchar contra los gases, y siempre tengo dificultad en decir esto, invernaderos. Es obvio, ¿no? Ya sentimos los cambios climáticos, supongo que en Argentina como en Francia o en otros sitios, y este calentamiento hay que limitarlo, es más que urgente ahora. Y si lo digo es porque a veces se pretende que con la energía eléctrica se va a resolver mucho de la cuestión del clima, ¿no? Del cambio climático. Y sobre todo le puedo decir que ahora en Francia muchas veces la gente que promueve lo nuclear dice que es una alternativa, es la única alternativa seria al cambio climático, lo que es totalmente falso, pero ahora muchas veces se dice eso. Entonces, en ese caso, y también de eso hablaré un poco más después, hay que reducir el consumo de los fósiles, ¿no? De las energías fósiles, tanto carbón como petróleo o gas. Ahora en Francia quedan cuatro plantas fusionando con carbón y el gobierno ha decidido cerrarlas. Pero, y yo lo digo para los compañeros de los sindicatos, que ahí eso plantea problemas sociales, porque las personas quienes trabajan ahí dicen hay que hacer de otro modo, vamos a cambiar el combustible carbón por el combustible biomasa, bueno, que proviene de leña. Ahora no es tan fácil y pensamos nosotros, cuando digo nosotros, toda una asociación. En nuestra región tenemos una planta de generadora con carbón, con 400 obreros, quienes son gente que trabaja ahí, y se plantea un problema social. Estamos conversando con ellos para decirle que de todo modo en una planta térmica, también una planta nuclear por supuesto, se desperdician los 2/3 de la energía, porque ese es el principio físico del funcionamiento de la central. Entonces, ¿por qué mantener un sistema de producción que desperdicia 2/3 de la energía, ¿no? Hay que buscar otra forma. Entonces, ahí estamos conversando para al menos utilizar un sistema de cogeneración, o sea, aprovechar a la vez calor y electricidad cuando se utiliza ese tipo de planta, y luego pasar a otros sistemas. O sea que hay soluciones. En todo caso, lo que pasa cuando hay un compromiso, y a veces, bueno, me acuerdo de hace unos meses en París, mucha gente, ha habido marcha, ¿no? Para
defender el clima. No sé si en Argentina han organizado así manifestaciones para el clima. Bueno, y yo estaba ahí con este compañero de la red, y mucha gente, inclusive jóvenes, me decía, pero no se puede hacer el cambio de producción de energía eléctrica si no se utiliza lo nuclear. Y nosotros decimos sí, se puede hacer los dos a la vez, ¿no? No se trata de escoger entre dos enfermedades, ¿no? Se trata de buscar otras soluciones. Eso es, ¿no? Entonces, seguimos denunciando todos los impactos de las energías fósiles, pero también decimos que la energía nuclear es una energía que provoca muchos problemas. ¿Por qué? Porque es peligrosa. Y no es cuestión de aterrorizar a la gente. No se trata de eso, sino que de todo modo una materia radioactiva emite radiaciones, pues, y eso ya va a tener impacto en todos los seres vivientes, sean vegetales, animales, mujeres, hombres, igual, ¿no? Entonces, y esa percepción, ¿no? No sé si alrededor de ustedes es así, pero yo pienso en mucha gente alrededor de mí, inclusive compañeros que son profesores de ciencias físicas, a veces parece que se lo olvidan esto, ¿no? Que la radioactividad puede tener impacto deteriorando las células orgánicas, ¿no? Entonces, muchas veces la gente no piensa en eso porque la radioactividad, esos rayos, no tienen olor, no tienen color, no se escuchan. Entonces, ahí yo creo que hay que informar a los que están al menos alrededor de nosotros de los peligros de la energía nuclear. Hay una pregunta. Los equipos de imágenes, ¿sí?, para estudios médicos, ¿generan residuos? También hay residuos, sí. Igual que el combustible de la central. Sí, o sea que de vez en cuando tienen que cambiar las fuentes radiactivas, sí, también. Pero en el balance de todos los residuos representan una partecita nomás. Sí. Yo creo que en Francia representan menos del 5%. No sé en Argentina cómo es. ¿Estás hablando de la fuente de cobalto 60, por ejemplo? Por ejemplo. Los equipos, por ejemplo, los resonadores. No, el resonador no, porque es magnético, no es radioactivo. Ah, no, que no. Pero para tomografía, sí, hay. Sí. Entonces, hay que informar, ¿no?, las personas, bueno, sin entrar en muchos detalles científicos, ¿no? Pero, por ejemplo, explicar la distinción entre una contaminación, una irradiación externa, ¿no?, cuando uno recibe un rayo, y una contaminación interna, cuando uno ingiere partículas radiactivas, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un montón de distintos tipos de partículas, ¿no? Unos que son más pesadas que otras y que van a dañar más las células orgánicas. También yo creo que bueno, en los programas científicos, otra vez no, en Argentina no sé cómo es, pero en Francia se habla muy poco de la radioactividad. Antes hacíamos pequeñas experiencias con fuentes, ya no se hace esto. Y todo pasa como si hablar de eso fuera inútil, ¿no? A pesar de nosotros sacar el 75% de la energía eléctrica de lo nuclear, que es un montón, ¿no? Más de 400 teravatios
hora, ¿no? Cada año, es un montón. Entonces, yo creo que debería, en los colegios, en los liceos, se debería de hablar, ¿no? De lo que es la radioactividad y de las consecuencias. Eso no se hace suficiente. Y ahí empieza el abandono de la democracia. O sea, bueno, yo lo veo así. No sé, yo creo que ahí, escondiendo esos aspectos, ahí ya se borra algo de democracia, porque después es muy difícil poder conversar, pesar el pro y el contra, y entonces lo básico es hablar de energía nuclear, de lo que es, ¿no? Aclarar la vinculación nuclear civil, nuclear militar. Para mí es fundamental también, y por eso también no se habla mucho de nuclear. En muchos países, y inclusive yo creo que en Argentina ha sido lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son los que promueven la energía nuclear? Los primeros son los militares, o la gente que sueña con dar mucho poder a su país, ¿no? Creyendo que disponiendo del armamento nuclear ya se puede hacer todo, ya no pueden ser vencidos. Es algo, bueno, que entra en la mente de algunas personas, y en Francia eso ha empezado justo detrás de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. El general de Gaulle, quien participó a liberar Francia, había visto la fuerza de esos armamentos en Hiroshima y Nagasaki, y había, bueno, no solo, pero había pensado que Francia debía disponer del armamento atómico. Y ahí encargó unos científicos de desarrollar un programa, y acá están en un local donde empezaban a fabricar el plutonio para las bombas nucleares. Era un pequeño reactor nuclear especialmente construido para sacar ese famoso plutonio. Y entonces, a partir de ahí, en 1960, hicieron el primer ensayo en Francia, no, por supuesto. Han ido en África, en Argelia, en un desierto, para empezar los distintos ensayos. Hicieron más de 70, 80 ensayos ahí, y luego, como hubo incidentes, se fueron a Polinesia, acá en el Pacífico, a seguir esos ensayos. Fueron como 140 ensayos, primero en el aire y luego en pozos hundidos debajo del mar. Y entonces, si les digo eso, es que desgraciadamente produjeron partículas radiactivas que recorrieron todo el planeta, inclusive con esos ensayos en la parte sur de la Tierra, llegaron partículas hasta Argentina. Y nosotros, les puedo decir, estaba hablando de esto con Cristiano antes, nosotros, por ejemplo, hace 4 o 5 años hicimos análisis de sedimentos de río, y encontramos partículas de los ensayos de los años 60, 70, que todavía están, porque la radioactividad puede durar mucho, ¿no? Entonces, ¿De dónde, perdón? ¿Perdón? ¿De los ríos de dónde? De Francia, en mi región, hicimos, bueno, unos científicos de una universidad hicieron análisis. Estaban buscando otra cosa en realidad, porque hubo un accidente en una central no cerca de ese río, e hicieron análisis, y al mismo tiempo
las análisis enseñaron que se quedaban partículas de los ensayos aéreos del armamento atómico todavía. Pero esa información no se difunde, no se conoce. En este momento yo me estoy enterando por lo que estás diciendo. Ya. Y es cierto que acá en Argentina también nosotros le llamamos el secretismo, porque se maneja todos estos accidentes y todo lo que se hace como secreto. Sí. Y es muy poco lo que llega a trascender. Lo que trasciende por alguien que no se puede callar y que siente la obligación de decirnos, y así nos enteramos. Rara vez, es una excepción, que la prensa publique algo. Pero en todos los países con nucleares así. Pasa así. Por eso los dos obedecen al culto del secreto, o sea, siempre se esconden, más aún cuando hay accidentes, o sea, salvo cuando hay científicos con un mínimo de ética que saca resultados de análisis, pero si no hay muchas cosas que no sabemos. También en Francia, y eso es muy fuerte, tengo un ejemplo acá, esa noción de disuasión nuclear, de poseer el armamento atómico, da necesariamente grande el país, le pone grande el país, o sea, y por ejemplo, cuando Colibrí, mi esposa, pilló la naturaleza francesa, se le pasó en la prefectura ahí un pequeño video, y uno de las cosas importantes que se le decía era: no se olviden, Francia dispone de la bomba atómica. Parece increíble, ¿no? Pero bueno, es así. Yo tengo una pregunta, pero puede quedar para el final. Y vos dijiste que la energía nuclear no contribuye al calentamiento global, que es una mentira. Es una mentira. Pero después me gustaría que lo expliques un poco más, porque es un argumento que siempre se esgrime, sí. Y me gustaría tener elementos para demostrar. Ya. No sé si contesto ahora o Puede después. ser al final. Ya al final, ya. Preguntaron. Entonces, con eso de las investigaciones en nuclear militar, se ha armado todo un grupo, un equipo de científicos que... Buenas tardes, no, disculpe usted. Que manejan las investigaciones en ese campo, y no solamente manejan, pero imponen esas investigaciones. Y bueno, nosotros le llamamos élites nucleócratas, porque son mayormente provienen de una escuela muy conocida en Francia que se llama Politécnica, pero X minas, o sea, son las personas quienes rigen todo el campo de investigación en ciencias físicas. Bueno, voy a decirlo así un poco rápido, pero es así. Y esa gente se cuida y imponen a los políticos entonces ciertas opciones.